Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y como habréis comprobado ya en el título de este nuevo vídeo, vamos a responder a la nominación que hemos recibido para, pues poner en marcha este tag de la escuela. Ese tag de la escuela lo inició el canal Tabletop Bunny y la nominación a nosotros nos llegó desde el canal de los juegos de Avatar. Hemos recibido esa nominación de los juegos de Avatar, os recomendamos visitar su canal, hay contenido realmente muy variado y sobre todo con un montón de partidas en las que vais a aprender, vais a descubrir pues muchos juegos de mesa y además juegos muy interesantes y probablemente encontréis también juegos que no son tan habituales en otros canales, así que os recomendamos que os deis una vueltecita por los juegos de Avatar. Todos los enlaces al canal que comenzó el tag, Tabletop Bunny, el que nos ha nominado, los juegos de Avatar y nuestra nominación, que desvelaremos al final del vídeo, los podéis encontrar en la descripción de este vídeo. Bueno, pues el tag de la escuela, ¿en qué consiste? Pues en asociar juegos de mesa con asignaturas, con materias de aquellas que estudiamos cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos en el colegio, cuando estábamos en el instituto. Recordar, en fin, no sé si será a veces agradable recordar según qué asignaturas, pero bueno, en mi caso al final me fui por ciencias, disfrutaba más con aquellas asignaturas, terminé aquella etapa, a mí me tocó la etapa de EGB, BUPICO, y terminé con física, química, matemáticas y biología, a lo loco. Pero a lo largo de la escuela y del instituto pues también ves asignaturas de letras, así que veremos un poco de todo. Pero trataremos también de dar una vuelta a este tag, para aportar un poquito, hacerlo de otra manera, respetando la base del tag, y alguna cosilla para que resulte entretenido y a ver si también pues sacamos algún recuerdo de aquella época y alguna sonrisa, ¿por qué no? Bueno, pues vamos a empezar con las asignaturas y vamos a empezar con la asignatura de física. Y con la asignatura de física, pues yo he querido traer este Novel Run de Trangis Game. Este Novel Run es un juego de construcción de mazo muy sencillo, un juego, podríamos decir que de rango familiar, que tiene su modo solitario y se puede jugar hasta 4 jugadores. No son partidas muy largas. Y aquí ese Novel Run pues es la carrera científica. Es una carrera científica en este juego de construcción de mazos en el que tenemos que pues desarrollar toda nuestra labor para tratar de alcanzar el premio Nobel. Tendremos que gestionar un equipo de científicas e inventoras, porque aquí la presencia de la mujer es lo que caracteriza este juego. Son científicas de múltiples campos del conocimiento, que algunas de ellas incluso quedaron relegadas frente a sus compañeros masculinos a la hora de recibir algún reconocimiento o premio, pese a participar en algunas investigaciones conocidas o tener la capacidad para desarrollar grandes descubrimientos y avances en multitud de espacios de conocimiento. Tendrás que utilizar los recursos de las cartas que tienes en tu mano y tendrás que publicar en tu currículum. Bueno, es un juego que trata de tener esa temática de conocimiento de mujeres a lo largo de las décadas hacia atrás, en el tiempo, hasta las más recientes, y presentarnos un juego de construcción de mazo pues muy interesante, ligero y accesible a la mayoría de público. Tanto es así que este juego de mesa, además, sería muy útil incluso para utilizar como un elemento de aprendizaje basado en juegos, porque las mujeres que presentan son mujeres reales, científicas reales. Y por mencionaros solo un ejemplo, pues he seleccionado estas dos. Donna Strickland, que es una ingeniera física canadiense, que en el año 2018 recibió el Premio Nobel de Física. Su compañera aquí, Chien-Shiung Gu, perdonadme por la pronunciación, no domino este idioma, pues es una física estadounidense, nacida en China, experta en radioactividad, trabajó en el proyecto Manhattan y se la considera la reina de la investigación nuclear. Así que, entre otras muchas, podemos encontrar a estas mujeres mundialmente conocidas y reconocidas. Y es una forma de acercarse también a la ciencia y de conocer a esas mujeres que en diferentes campos
pues contribuyeron al avance de la humanidad al final. O sea que es un juego muy interesante, así que por eso lo hemos traído aquí relacionándolo con la asignatura de física. Pero continuamos con más asignaturas y cuando hablamos de la asignatura de música, la que también pues tuvimos en nuestra época de estudiantes, música, estudiamos la historia de la música, en mi época también estudié solfeo. Bueno, pues qué menos que traer la Lacrimosa de Beer, ¿no? Mozart, el Requiem, un juego muy chulo además con los tableros, el uso de las cartas, bueno, todo lo que ocurre en el tablero, todas las acciones que podemos hacer, cómo las hacemos, cómo utilizamos esas cartas de doble acción. Pero especialmente a mí me gustó mucho, en general nos ha gustado cuando lo hemos jugado, esa parte donde está la partitura del Requiem, en la que tenemos que tener una presencia para hacer ese juego de mayorías y conseguir esos puntos, ¿no?, al final de la partida. Que es muy temático esa parte del juego. En general el juego es bastante temático, pese a ser un Eurogame, pero esta parte del tablero y esta parte del juego te mantiene ahí, ¿no?, en el tema, en el tipo de juego que estás jugando, ¿no? Es muy interesante. Entonces, pues traer este Lacrimosa hablando de la asignatura de música, pues nos parecía inevitable, ¿no? Más asignaturas que podemos relacionar con los juegos de mesa. Bueno, como os decía, ¿no?, mi preferencia por las asignaturas de ciencias. Y evidentemente, a lo largo de los años de aprendizaje en la escuela, en el instituto, pues había una asignatura de ciencias naturales que después en los cursos más avanzados se transformaba en la asignatura de biología. Y aquí en este caso pues he querido destacar más que unos juegos, una autora de juegos porque después de haber tenido la oportunidad de ver diferentes entrevistas suyas en diferentes ámbitos, no solo en canales de juegos de mesa, al final te das cuenta de que es una persona que tiene una preferencia especial por el conocimiento del mundo natural, del medio ambiente y de todo lo que ello supone, tanto el conocimiento en sí, que está presente en sus juegos y se vuelca también para que sus juegos puedan ser utilizados, como el aprendizaje basado en juegos, son juegos muy útiles para la escuela también, sino que es una persona que demuestra una sensibilidad por el futuro del medio ambiente. Y sus juegos, cuando te adentras en los reglamentos y la escuchas a ella cuando tiene entrevistas, pues ves que ella también tiene una intención de promover, de divulgar, de compartir, que hay que cuidar el medio ambiente. Y a través de sus juegos eso se percibe. Y estamos hablando de Elizabeth Hargrave. Su juego Wingspan ha sido un éxito mundial. Mariposas no lo fue tanto, pero es una propuesta interesantísima como toque de atención para el cuidado del medio ambiente, tomando como excusa a las mariposas monarca, que hacen esa peregrinación desde México, pasando por Estados Unidos y hasta Canadá, esos viajes de ida y vuelta en varias generaciones, que hablan mucho sobre el respeto al medio ambiente y sobre cómo el hombre está actuando e interfiriendo en ese medio ambiente y las consecuencias que pueden tener acciones humanas que parecen poco relevantes, el impacto medioambiental que tienen y sobre el futuro también del medio ambiente. Pues hoy en día ya sabemos todo lo que puede pasar si afectamos negativamente al medio ambiente, ¿no? Y esta autora trata de destacar con sus juegos, yo creo que trata también de enviar un toque de atención y de que volvamos la vista hacia la naturaleza y que seamos respetuosos con la naturaleza, que aprendamos sobre la naturaleza, porque si conocemos la naturaleza, seguramente más personas la respetarán, la cuidarán. Conocer algo evita que por desconocimiento, por dejadez, por desinterés, pues hagas cosas que a veces desconoces el impacto. Y el último juego, el Undergrove, que en nuestro canal también lo podréis ver, que incluso aparte de enseñaros el juego hemos jugado una partida en solitario, pues también habla sobre qué es lo que pasa en un bosque, ¿no? Qué ocurre en un bosque bajo nuestros pies, ¿no? Eso que no vemos, pero que está ocurriendo día a día en la interrelación entre los abetos y las setas, ¿no? Y todo lo que ocurre en el subsuelo. Bueno, pues hablando de la asignatura de biología y de ciencias naturales, quería destacar la importantísima labor
de divulgación y de formación y de educación que está realizando esta autora con sus juegos, aparte de todo lo que nos ofrece el entretenimiento que nos ofrecen sus juegos y la diversión y, bueno, todo lo que ya sabéis sobre los juegos de mesa. En la siguiente asignatura que queremos tratar es la asignatura de religión. Sí, no pasa nada. Es decir, hemos estudiado en la escuela religión, ¿no? Hemos estudiado muchas asignaturas, ya sabéis. Pero, pues bueno, muchos podrían decir, bueno, pues Jerusalén, ¿no? De Debir. Pues no, no. En este caso hemos querido traer un juego que podríamos haber elegido muchos juegos, porque esta temática está presente en muchos juegos de muy diferente tipo. Siguen publicándose juegos. De hecho, uno de los juegos del año es un juego con esta temática. Y estamos hablando de todos los juegos que tienen que ver con El Señor de los Anillos. Y decís vosotros, ¿la asignatura de religión El Señor de los Anillos? Sí. Las historias de Tolkien, los libros de Tolkien, las aventuras de Tolkien, El Señor de los Anillos, está impregnado de una manera abrumadora de la religión, en concreto de la religión católica que profesaba el autor, y que además públicamente lo decía, que formaba parte de su vida y lógicamente había marcado su vida. Y ya es conocido y reconocido por los diferentes análisis de su obra que, además de leyendas nórdicas y otras cuestiones, la religión católica está presente en las obras de Tolkien. Y evidentemente los juegos de mesa son un reflejo de estas historias, ¿no? Intentan ser bastante fieles porque la legión de seguidores que hay detrás pues normalmente no admitirían que se hiciera una pantomima, ¿no? Para hacer un juego de Tolkien y que no respetara la historia, ¿no? Por lo tanto, pues que sepáis que cuando jugáis a los juegos del Señor de los Anillos o cualquier juego que esté relacionado con las creaciones de Tolkien, estáis jugando a algo que tiene una base religiosa bastante importante. Así que si no lo sabíais, pues ya lo sabéis. Y si os interesa investigar, pues ahí los dejo. Ahí os dejo la cuestión. La religión y Tolkien, pues van de la mano. Cambiamos de asignatura, seguimos y bueno, aunque teníamos las asignaturas de ciencias en el foco y es lo que no me gustaba, y en mi familia pues ha habido también una preferencia sobre ese tipo de asignaturas en muchos casos. También hemos estudiado otro tipo de asignaturas y entre ellas, en mi caso, en el tipo de secuencia de cursos que tuvimos que pasar, en concreto en segundo de BUP, teníamos latín. Y latín, pues, ¿qué nos recuerda latín? Pues el latín nos recuerda al Imperio Romano. Y bueno, pues si recordamos el Imperio Romano, pues yo he querido traer también, habría, como en el caso de Tolkien, muchísimos juegos de esa temática, pues ya con la temática del Imperio Romano, ya, pues imaginaros, hay también multitud de juegos. Pero bueno, de algunos de los recientes, pues he querido destacar este Magna Roma, que en su edición en español publicó Bumblebee, no hace mucho tiempo, que tiene una edición normal, que tiene una edición deluxe, que tiene además algunas expansiones también publicadas en español. Es un juego en el que vamos a hacer una construcción de ciudad con losetas, que además con un sistema de selección de losetas bastante peculiar, bastante interesante, en el que reservamos incluso losetas, en el que la construcción de nuestra ciudad va a implicar por un sistema de adyacencias y de unión de símbolos, la posibilidad de realizar determinadas acciones. Y eso nos lleva a jugar. Hay un tablero central en el que seleccionamos las losetas, que se va reponiendo. Hay unos tableros individuales, bueno, sí, unos tableros individuales, un espacio individual en el que vamos construyendo nuestra ciudad, pero esas acciones además nos llevan a jugar en otros tableros generales, pues el tablero de Panteón, el de Mercado, el tablero militar, en el que vamos a enviar pues lógicamente a las legiones para conquistar otras provincias, otras tierras lejanas. Bueno, pues es un juego que tiene muchas opciones, bueno, que permite desplegar diferentes estrategias, en el que además podremos construir monumentos, en el que bueno, pues nuestros ciudadanos también se irán desplegando por la ciudad. Bueno, es un juego interesante y que hemos traído en relación con esa asignatura de latín, ¿no? Bueno, pues os recomendamos también un vistazo a este juego si no lo habéis jugado todavía. Y no dejamos las lenguas y nos vamos allá a una pues, más tradicional, cuando a alguien le puedes preguntar, ¿alguna lengua que hayas estudiado en tu etapa educativa? Bueno, pues el inglés, ¿no? Y a la hora de pensar en el inglés nos hemos decantado por lo fácil, ¿no?
pues si tenemos algún juego en inglés. Y como tenemos varios juegos en inglés, bueno, pues simplemente hemos seleccionado uno y en uno de ellos. En este caso, uno de los juegos que tenemos en inglés, pues es Meeples and Monsters. Quizá un juego menos conocido, menos jugado, precisamente porque no hay una edición en español de la editorial AEG. Es un juego que prácticamente podría ser un juego familiar. De hecho, bueno, yo creo que a partir entre los 10, 12 años, pues se puede jugar en casa con los niños. Con los niños más pequeños quizá no, pero bueno, sí que puede ser un juego familiar. Tiene una estética además, bueno, pues bastante divertida, diferente. Y es un juego en el que vamos a tener pues construcción de bolsa, porque los meeples que vamos a utilizar, los veis ahí en la imagen, en la esquina inferior derecha. Hay meeples de diferentes colores. Al principio empezamos con los campesinos. Cada color de meeple es un tipo de personaje. Veis las cartas, ¿no?, debajo de los meeples de colores. Y esas cartas de personaje las podemos ir mejorando para que cada uno de los tipos, pues los brujos, los guerreros, pues puedan ir mejorando, tengan habilidades y además más fuerza para enfrentarse a los monstruos, ¿no? Meeples contra monstruos. Es un juego en el que en la esquina superior izquierda vamos a tener una ciudad en la que vamos a poder desarrollar losetas que nos van a permitir poner en práctica acciones y también mejorar nuestro grupo de meeples en nuestra bolsa, aunque también nos van a meter meeples basura, por decirlo de alguna manera, meeples que nos van a incordiar de color gris. Y todo ello lo vamos a hacer para luchar contra esos monstruos. En la esquina superior derecha vemos los monstruos que van a estar desplegados durante la partida y en la esquina inferior izquierda vemos el consejo malvado al que nos enfrentaremos al final de la partida. Serían los monstruos finales, ¿no? Entonces se trata de ir mejorando nuestra bolsa para tener más meeples de colores, porque empezamos con los blancos, los campesinos que no pueden mejorar durante la partida, ¿no? Tienen siempre la misma capacidad, aunque a través de acciones del tablero podemos potenciar puntualmente su capacidad de combate. Y los meeples de diferentes colores nos dan habilidades y más capacidad para luchar y vencer a los monstruos. Cada vez que vencemos un monstruo nos llevamos la carta a nuestra zona de juego. Nos va a dar puntos y nos va a dar algunos beneficios, nos puede dar habilidades y también nos puede dar opción a puntuar cartas de objetivo de final de partida también, ¿no? Es un juego diferente, entretenido, sencillo, pero que no está en español, está en inglés. Y por lo tanto, pues lo relacionamos con esta asignatura de inglés. Hemos ido así a lo fácil. Continuamos con las lenguas y nos vamos, pues en este caso, con lengua española y literatura, otra de las asignaturas que a mí menos me gustaba, pero que había también que enfrentarse a ella y que es muy importante, ¿no? El conocimiento de todas las áreas yo creo que es importante. Y en este caso, pues hemos querido aprovechar la nueva edición de Mice and Mystics que publica Más que Oca, creo que a final de este mes, que sería la tercera edición, porque es un juego narrativo de lengua y literatura, un juego en el que tenemos un libro con capítulos en el que en este juego cooperativo de tipo de mazmorras nos vamos a enfrentar en un juego familiar. Nos vamos a enfrentar a la historia, vamos a ir leyendo esa historia con el libro en los diferentes capítulos que nos van a preparar diferentes retos, diferentes escenarios en un tablero cambiante, tablero modular, que va cambiando, que nos vamos encontrando en diferentes zonas, en el bosque, en el castillo, en las mazmorras, en cuevas, bueno, en diferentes ambientes en el que nuestro grupo de ratones se va a tener que enfrentar a toda una serie de peligros para, bueno, pues vencer a la malvada Banestra y conseguir que se deshaga el encantamiento y volver a ser personas y volver al castillo bueno, y defender al rey. El príncipe Colin pues estará presente para tratar de conseguir todo esto. Es una aventura muy interesante en el que los personajes los podemos evolucionar, los podemos mejorar, les podemos conseguir equipo de, bueno, pues diferente tipo, ¿no? Ayudas para el grupo, también armas, elementos de protección, bueno, toda una serie de cuestiones en un juego que puede ser de introducción a las mazmorras, un juego familiar que además tiene un modo solitario, pues también resulta interesante. Bueno, es un juego muy entretenido, muy narrativo, ¿no? Y por lo tanto, pues lengua y literatura nos parecía adecuado. Pues aprovechando esta próxima edición ya inminente de Más que Oca y también en nuestro canal, nosotros recientemente, pues creo que hace un par de meses como mucho, una cosa así, publicamos un vídeo de cómo se juega este Mice and Mystics por si queréis conocerlo. En nuestro canal, la lupita, para buscar cualquier juego, ponéis el nombre del juego y encontraréis el vídeo. Recomendamos que bueno, le echéis un vistazo por si no conocéis el juego, porque la verdad es que está muy bien.
Y continuamos y vamos a recuperar una asignatura que yo no sé si sigue existiendo, creo que no. Por la experiencia que tengo ahora o el conocimiento que tengo ahora, yo creo que no existe. Nosotros la teníamos en EGB, lo que sería ahora la primaria, y teníamos una asignatura de tecnología. Una asignatura de tecnología, bueno, pues aprendíamos diferentes cosas, ¿no? Y una de las cuestiones que recordaba yo es que en esa asignatura de tecnología hemos trabajado mucho con madera. Hacíamos cosas con madera en esa asignatura de tecnología, entre otras muchas cosas. Y hacíamos cosas con madera. Y eso me hizo recordar el juego de Woodcraft. Un juego de Woodcraft que sabemos que hay muchos jugones que lo han minusvalorado, pero la verdad es que a nosotros nos parece un juego muy interesante y que recomendamos. Pues en este juego vamos a trabajar con la madera y vamos a trabajar con la madera y bueno, como hacíamos nosotros en la asignatura de tecnología, vamos a poder cortar, vamos a poder pegar, vamos a poder dividir, vamos a poder construir, vamos a recibir pedidos, encargos para elaborar diferentes piezas de madera según las necesidades de nuestros clientes en nuestro taller con nuestras herramientas, y para eso, bueno, pues también tendremos nuestra propia madera, iremos cuidando nuestros árboles de diferente tipo para que nos proporcionen maderas diferentes. Aquí la madera en el juego son los dados. Los dados de diferente color son maderas de diferente tipo. Y esos dados pues representan diferentes cantidades de madera y por eso, según el valor del dado, pues podremos dividir esa madera. Luego podremos pegar también madera. Podemos utilizar madera del mismo tipo, maderas de diferente tipo. Bueno, es un juego interesante. También lo tenéis en nuestro canal, por si os interesa verlo. Así que hemos aprovechado este Bootcraft y la asignatura de tecnología, porque nos parece que estaban muy relacionados y nos traen muchos recuerdos de lo que hacíamos en aquellos talleres en EGB, cuando éramos pequeños y nos aventurábamos a poner en marcha nuestra creatividad y nuestras creaciones, ¿no? Algo similar a lo que ocurre en este Bootcraft. Pero bueno, también la escuela, este es el tag de la escuela, y la escuela también nos trae otros recuerdos, ¿no? Pues no solo de estudio, de trabajo, sino también de diversión, de tiempo con los amigos, de grandes recuerdos, de fiestas en el colegio, etcétera. Pero bueno, una de las cosas que había también en el colegio eran lo que ahora se conoce como extraescolares, ¿no? Ese tiempo que había después de las clases para apuntarse a determinadas actividades. Pues lo típico, había el judo, pues había el ballet, había la pintura, había el ajedrez, había el solfeo, había todo tipo de deportes. Bueno, y ahora pues hemos querido también traer estas extraescolares y con un juego mítico, un juego de mesa mítico de cuando yo estaba en la escuela. Cuando yo estaba en la escuela, el juego mítico era el subbuteo, ¿no? Y se relaciona mucho con las extraescolares. En esas extraescolares pues también había guitarra, pero también había fútbol, ¿no? Y había una predilección por el fútbol en aquella época. Bueno, quizá en la zona en la que yo vivía, por circunstancias de la zona en la que vivía, también había mucha predilección por el baloncesto, ¿no? Pero, y así acabamos muchos jugando al baloncesto, pero también el fútbol y el subbuteo yo creo que es un juego de mesa mítico de aquella época y sigue existiendo ahora. Y nosotros tenemos un subbuteo en casa y nos gusta utilizarlo, es muy entretenido, ¿no? Y bueno, extraescolares, pues el subbuteo, ¿no? Pero también había otras cuestiones que nos traen recuerdos agradables del colegio. Y qué mejor asignatura de la escuela que el recreo. El recreo era la mejor asignatura del colegio. Y pensando en el recreo, pues yo he querido traer Ford, ¿no? Porque Ford trata de traernos un poco la pandilla de amigos, los juegos con esa pandilla de amigos, hacer el fuerte. Yo recuerdo en mi etapa de GB en el colegio que el recreo era toda una aventura. No teníamos un patio, teníamos un campo, teníamos allí, pues yo no sé, pero podía haber allí una hectárea, o sea, es que yo no sé lo que había allí, o sea, era desproporcionado el espacio que teníamos, de aquella no había la presión urbanística que hay ahora en las ciudades, y muchos colegios tenían unos espacios exteriores brutales. Entonces había muchos espacios fuera para que los alumnos de diferentes edades, porque ahora es más habitual la separación entre colegios de primaria e institutos de secundaria, pero de aquella había muchos colegios que tenían todas las etapas educativas y por tanto se mezclaba gente de diferentes edades, y había todo tipo de instalaciones fuera. Pues en mi colegio había un campo de fútbol, pero tal cual, un campo de fútbol, y además había más espacio. Era tremendo el espacio que había.
y había espacio de campo, y espacio y cuestas y subidas pues ahí en el campito y tal, y había plantas, setos, tal, y podías meterte por diferentes sitios, había una zona de columpios, bueno, había mucho espacio, y vivías auténticas aventuras, te vivías en grupos, con los típicos grupitos que se iban haciendo, y en el recreo pues tenías esas aventuras con los grupos, y hacías juegos y con la imaginación, y bueno, y te inventabas todo tipo de batallitas por ahí, ¿no? Y es un poco lo que representa Fort también, ¿no? Mi grupo de amigos, mis mejores amigos, a veces empiezas el curso pues con un grupo de amigos, y ese grupo de amigos cambia, incluso tú a veces te enfadabas con uno, entonces eras menos amigo que al principio del curso, luego al final del curso volvías a hacerte amigo del que eras, bueno, esos cambios, todo eso está en Fort, ¿no? Todo ese tema de los grupos de amigos y los amigos que vienen y van, amigos nuevos que conoces, que entran, que salen del grupo, bueno, y me trae ese recuerdo también del recreo, porque en el recreo vivíamos auténticas aventuras, ¿no? Y eran con todos esos amigos diferentes, cada uno de su padre y de su madre, cada uno con sus habilidades bueno, y con sus manías y con sus torpezas, pero estábamos todos ahí en el grupo, ¿no? No había smartphones, no había wifi, no había ordenadores, no había consolas, y el jugar pues en un espacio como el recreo era el campo de la imaginación, ¿no? Y yo creo que Ford pues, refleja muy bien esta idea y este recuerdo del recreo, que era sin duda la mejor asignatura de la escuela. Y también recuerdo en aquella época de la escuela un momento relacionado también con el recreo, que daba tiempo a todo, en aquel recreo que podía ser media hora, pero que parecía la vuelta al mundo en 80 días, de todas las cosas que eras capaz de hacer y de pensar y de disfrutar en esa media hora. Y también estaba la hora del bocadillo, ¿no? Pues imaginaros, ¿no? Yo lo sé ahora por mis hijos, que los adolescentes son capaces de comerse una vaca si les dejas, ¿no? Entonces tienen una capacidad para comer que es infinita, ¿no? Y así éramos todos cuando estábamos creciendo, ¿no? Desayunábamos, nos tomábamos a media mañana unos bocadillos tremendos, que casi te comías una barra entera, y luego llegabas a casa al mediodía y comías igual, ¿no? Comías igual o más, porque lo gastabas todo inmediatamente, ¿no? Y esa hora del bocadillo, también ese momento del bocadillo en el recreo, pues es un gran recuerdo, ¿no? No comíamos porquerías, sino que en el propio colegio vendían los bocatas, pues en la cocina que había comedor, pues había bocatas también de cocina, había bocata de tortilla de patatas, bocata de salchichas, bocata de, de un montón de cosas, ¿no? El momento del bocadillo, aquellos bocadillos, te podías hacer el Camino de Santiago entero con uno de aquellos bocadillos, ¿no? O sea, que podías hacer incluso el camino de Frodo para destruir el anillo, no te hacía falta el pan de lembas, ¿no? Con un bocadillo aquellos del colegio te lo podías llevar y Frodo podía hacer toda la caminata hasta el monte del destino, ¿no? Sin ninguna duda. ¡Qué bocadillos! Entonces tú piensas cómo comías en aquella época y lo que me trae el recuerdo del momento del bocadillo pues es el zampamonstruos, ¿no? Zampamonstruos, porque poco más o menos estaría en nuestra cara cuando veíamos el bocadillo, poco se diferenciaría de este monstruito azul que es el que parece que se lanza, ¿no? Por esa piruleta que está cayendo. Bueno, pues así probablemente estaríamos nosotros esperando a que la cocinera nos diera el bocadillo que le habíamos pedido, ¿no? Es la imagen tal cual de este zampamonstruos y el momento del bocadillo en el colegio, ¿no? Pues tremendo ese momento también. Pero al final del día también había una cuestión, y es que había que volver a casa. Y en muchas ocasiones muchos alumnos volvíamos a casa en autobús. Yo tuve una primera época en la que no, que iba y volvía a casa andando, pero después el colegio cambió de sede, cambió de ubicación, y íbamos y volvíamos en autobús. Y bueno, ese recuerdo del autobús me lo trae Get On Board, ¿no? Ese juego de rutas en el que es muy interesante, es un flip and ride de rutas de autobús en el que tenemos que recoger diferentes tipos de pasajeros y llevarlos a sus destinos preferentes para ir puntuando, ¿no? En nuestra hojita, para ir escribiendo, ir puntuando según vamos recogiendo esos pasajeros con nuestra línea de autobús,
que vamos desplegando en el tablero, que hay una serie de condicionantes a la hora de desplegar, por dónde podemos ir, por dónde no, cómo nos podemos cruzar o no con otras líneas, cómo hay unas zonas en las que hay más atascos por el centro y puedes ir más despacio, cómo te interesa recoger a determinados pasajeros, cómo te interesa llevarlos a sus sitios, bueno, y cómo las cartas que vas volteando en ese flip and write te van permitiendo hacer determinadas cosas, ¿no? Bueno, pues es interesante, también de un ámbito familiar, pero es entretenido. Que sea de un ámbito familiar no quita que jugado entre adultos también es un juego divertido, ¿no? Esas rutas de autobús que inevitablemente teníamos que hacer también cuando estábamos en el colegio. Pero también tenía su aliciente, y es que, pues ya metidos como estábamos en aquella época, por lo que os decía, ¿no? Lo que había y lo que no había a la hora del ocio de los niños, pues jugábamos a muchos juegos de mesa. En aquella época era una de las diversiones que teníamos, no había pantallas. Hacíamos mucho juego en la calle, mucho deporte y también jugábamos mucho a juegos de mesa, ¿no? Dicen el boom de los juegos de mesa que hay ahora. Bueno, pues que cuando yo era pequeño es que los juegos de mesa estaban en todas las casas y todos los niños jugábamos a juegos de mesa. Yo creo que incluso los niños de aquella jugábamos más en proporción al tiempo que teníamos disponible, jugábamos más a juegos de mesa y hacíamos más deporte que los niños de ahora en proporción, ¿no? Que no, ya digo, no teníamos pantallas, por lo menos la experiencia de mi entorno era así, ¿no? Pero cuando volvíamos en el autobús, ¿qué hacíamos cuando volvíamos en el autobús del colegio? Pues jugábamos juegos de cartas. Y recuerdo todos estos juegos de cartas de coches, de motos, de barcos, en los que eran juegos sencillos en los que se comparaban diferentes características, pues del tipo de transporte que fuera, pues velocidad, peso, consumo, potencia, lo que fuera, ¿no? Entonces tú elegías, volteabas la carta que tenías, tenías varias cartas en mano, elegías una, decías un valor y en función del valor, bueno, pues así ganabas, ¿no? Pues por ejemplo la velocidad, el que tuviera más velocidad, el peso, pues el que fuera más ligero, ¿no? Pues la potencia, en fin, lo que fuera, ¿no? Ibas diciendo valores y ibas ganando cartas, ¿no? Tenías que ver cuál era el potencial de esa carta a la hora de decir un valor y que eso te permitiera ganar esa mano de cartas y llevarte las cartas, ¿no? Pues jugábamos a estas cartas, lo recuerdo muchísimo, que ahora son objeto de colección y son carísimas, ¿no? Que eran barajas sobre todo de Heraclio Fournier, que hacía este tipo de barajas y que recordamos, ¿no? Todos los de aquella época. Bueno, y al final, pues hemos terminado, ¿no? Este tag de la escuela al que hemos llegado, creado por Tabletop Bunny y nominados por los juegos de Avatar. Y ahora llega el momento de nuestra nominación. Y vamos a nominar a un canal reciente para animaros a que deis una visita, para que también le deis apoyo y para que se anime a participar en este tag de la escuela, que creo que no lo ha hecho. Y es el canal de La Estantería de Pepe Lu. También os dejaremos en la descripción de este vídeo pues, su enlace para que podáis visitar. Así que animamos y nominamos a La Estantería de Pepe Lu para que se lance y realice este tag de la escuela. Así que nada más, terminamos aquí agradeciendo la nominación a los juegos de Avatar y como siempre, bueno, pues si os animáis, suscribiros al canal de Minimipel. Es gratis total y podéis pasar un rato entretenido viendo alguno de nuestros vídeos. Ya sabéis que además después dentro de nuestro canal, con la lupa, todos los canales de YouTube tienen un buscador propio. Una vez que estás en el canal, eliges la lupita, buscas ahí el nombre de un juego y si lo tenemos disponible en el canal, pues puedes ver el vídeo. Pues nada más, muchas gracias por el seguimiento que está teniendo el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa, y nos vemos con próximas propuestas. Gracias a todos y adiós.